Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar nuestra segunda sesión sobre comunicación intercultural, la facilitación y los facilitadores. Para empezar, yo quiero hacerle algunos comentarios. Hasta ahora hemos tenido una visión de trabajo orientado al recurso, es decir, miramos el bosque, miramos el agua, miramos la fauna, pero eso es una mirada de recurso. Necesitamos ahora tener una mirada no de recursos, sino una mirada de desarrollo territorial. Y eso implica tener una mirada mucho más amplia. Ustedes saben que el territorio no solamente tiene que ver con los aspectos biofísicos, sino también tiene que ver con la parte sociocultural, la parte económica, la parte espiritual. La parte territorial, entonces, el enfoque territorial tiene que ver con un todo. Ahí hay energía, materiales, información, vectores, ¿no? Una serie de elementos que están ahí en ebullición y que es necesario verlos en una integralidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático y de gestión integral de recursos hídricos, también tenemos que tener esa mirada totalizadora, de sistema, ¿no? De todo ese conjunto de elementos. Por eso es que es importante, por eso que es pertinente hablar de comunicación intercultural y cuál es el papel de los facilitadores, el papel de la facilitación en general para promover el diálogo, para promover el encuentro, para promover el interaprendizaje y la capacidad de transformación, ¿no? A partir de la definición de objetivos, visiones compartidas, qué es lo que podemos hacer de manera conjunta, ¿no? De manera conjunta. Aquí no es una posición de uno o de otro lado, simplemente es un proceso de sinergia, es un proceso de encuentro, es un proceso dialógico. Y en ese sentido tenemos que incorporar un pensamiento más sistémico, tenemos que incorporar un pensamiento más crítico y eso significa tener la capacidad de creatividad, innovación, muchos aspectos que nos ayuden, digamos, a interactuar con el proceso. Pero repito, no solamente visto como ecosistema, sino como socio-ecosistema, una integralidad, ¿no? Y por eso que es importante hablar de la comunicación, del diálogo, del lenguaje. El lenguaje es un aspecto fundamental, ¿no? El lenguaje representa la cultura, el lenguaje representa lo que somos también. A través del lenguaje pensamos, ¿no? Nosotros hacemos el lenguaje y el lenguaje nos hace a nosotros, ¿no? Por eso es importante entonces prestarle atención a estos elementos de la comunicación del lenguaje, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre estos aspectos. Los invito entonces a ponerse cómodos y empezamos a desarrollar estos elementos previstos en nuestra sesión. Muy bien. Queridos estudiantes, vamos a empezar nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar de elementos de comunicación intercultural, de facilitación. Muy bien, empezamos entonces. Queremos que al finalizar esta sesión el participante conozca sobre temas de comunicación intercultural y de facilitación, todo con relación al cambio climático y la GIR, ¿no? Para ya decir gestión integral de los recursos hídricos. Vamos a hablar entonces de elementos generales de la comunicación intercultural, luego la facilitación, atributos del facilitador y la facilitación de procesos socioambientales, ¿no? Bien, entonces la comunicación intercultural y el diálogo intercultural se basan en el reconocimiento del valor de las personas y de las culturas que entran en una relación dialógica, que entran en una relación horizontal de respeto, ¿no? Entonces, en la práctica lo que estamos hablando es que cada persona, cada cultura tiene sus paradigmas, pensamientos, sentimientos, actitudes o discursos y prácticas. Este ciclo interactúa con el otro ciclo de la otra persona, de la otra cultura, de tal manera que podamos confluir, entrar al mundo intersubjetivo, de poder entendernos, de poder escucharnos, de poder relacionarnos con mucho respeto, ¿no? Finalmente de eso trata la comunicación intercultural, ¿no? En la práctica entonces, como les estaba diciendo, este esquema de paradigmas, pensamientos,
sentimientos y manifestaciones, que son actitudes, discursos y prácticas. Es un círculo que puede moverse en el sentido horario, porque es una interrelación que existe, o antihorario, o incluso empezar de cualquiera de uno de estos elementos. Es decir, con una emoción tú puedes convertirlo directamente en un paradigma, o lo que tú estás diciendo puede influir en lo que sientes o en tu creencia. Entonces esto tiene mucha importancia y se utiliza en la programación neurolingüística, ¿no? Lo que tú dices tiene importancia, porque la palabra no solamente describe realidades, sino también genera realidades, ¿no? Cuidado con lo que estamos diciendo, entonces. Por eso es importante la caricia de la voz, ¿no? Cuando tú, digamos, no solamente la caricia de la voz, sino también la caricia del gesto, ¿no? Tú puedes decir una cosa, pero tu rostro está diciendo otra cosa. No hay coincidencia entre lo verbal y lo no verbal. Entonces tiene que haber sintonía. Todo eso tiene que ver entonces con lo que se llama la comunicación intercultural, el diálogo intercultural, ¿no? Eso es en esencia. Y pasa porque tú tengas una autoestima, tengas la posibilidad de fijar tu posición y tengas la posibilidad de entrar en un diálogo intercultural y encontrar caminos conjuntos, caminos sensatos, ¿no? Visiones compartidas. De eso se trata la comunicación intercultural. No se trata aquí de leer esto de aquí, que está bastante largo, porque la historia es también bastante larga, por qué llegamos a esta situación, pero yo les digo, la facilitación inicialmente empezó como objetivos, estructuras y funciones que permiten que un grupo pueda alcanzar sus objetivos en un ambiente agradable, confortable, haciendo buen uso del tiempo y los recursos. Esa era una definición, pero luego nos dimos cuenta que trabajar la facilitación, más que trabajar sobre las cosas, es trabajar sobre las personas. Entonces es así que esta definición larga que está ahí tiene que ver cómo interactuamos con la estructura completa de la persona, no solamente con lo que cree o lo que piensa o lo que siente, sino también con su discurso, con su práctica, con su lenguaje, y entonces la facilitación se convierte realmente en algo muy retador, porque estamos hablando de trabajar con la integralidad de la persona, ¿no? A pesar que hemos dicho, trata de promover el diálogo, la reflexión y la propuesta, en la práctica también significa cómo entiendes a las personas y cómo promueves también que haya otras visiones, otros elementos, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden ahí ya con más calma, van a tener o lo tienen, digamos, ya en la plataforma, la definición y van a poder hacer un análisis, digamos, más profundo de la definición, ¿no? Bien, entonces la facilitación tiene que ver entonces, como decía, con la integralidad de la persona, ¿no? Para que ese diálogo, para que, digamos, esa capacidad de escucha tenga contexto, es decir, con la integralidad de la persona, con la integralidad, digamos, de su relación con la sociedad, con el cosmos, ¿no? Es algo mucho más complejo de lo que inicialmente concebíamos. Ver ahí un pequeño grupo que aparentemente solo están conversando, no, pero cada persona es un mundo y ellos pertenecen a una sociedad o diferentes sociedades o diferentes culturas, y el facilitador tiene esas herramientas, esos enfoques y técnicas para poder trabajar con los diferentes grupos. Claro, en el caso de las herramientas para el diagnóstico rural participativo, generalmente estamos hablando de situaciones de armonía, pero también podemos tener situaciones de conflicto, ¿no? Yo decía que hay que incorporar incluso hasta la persona más conflictiva, entonces va a haber momentos en el cual vas a tener que lidiar con esta situación, no como algo negativo, sino como una energía cultural que tienes que administrar, ¿no? Muy bien, las funciones del facilitador. Ya les decía en la clase anterior que el facilitador es aquella persona que hace que las cosas sean más fáciles, pero en general estamos hablando de una persona que colabora en el grupo, con el grupo, para que se despliegue esta capacidad de diálogo, esta capacidad de escucha, de respeto, ¿no? Y sobre todo despliegue el conjunto de capacidades, facultades y potencialidades de la gente, ¿no? Entonces no es solamente alguien que pasa el micro, no es solamente alguien que da los materiales, el plumón y eso, no, eso es una visión, digamos, superada de lo que implica el facilitador.
El facilitador es una persona que hace de catalizador de la energía cultural del grupo, como estoy señalando, ¿no? Entonces tiene un papel muy importante, ¿no? Sea para que se pongan de acuerdo, porque los grupos de trabajo pueden ser para establecer acuerdos o para explorar opciones, posibilidades. El papel del facilitador es fundamental. En algunos casos el facilitador tiene más protagonismo, pero en otros casos y en otras metodologías de facilitación el protagonismo corresponde a la gente. Y entonces el facilitador ya no es el héroe, se convierte en un anfitrión, en un invitado de las propias capacidades y el propio espíritu colaborativo de la gente para crear conversaciones significativas, ¿no? Entonces es una persona que colabora para que el grupo pueda alcanzar sus objetivos. Es una persona, puede ser hombre o mujer obviamente, puede ser de la comunidad o puede ser un externo, dependiendo si hay capacidades, se han formado, digamos, en estas metodologías, en estas herramientas. Pueden ser los propios facilitadores comunales también, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, hay elementos, hay criterios, principios que tienen que tener presente. Es alguien que va a promover esta acción transformadora, ¿no? Y va a hacer que se desaten los nudos, los aspectos ahí que están enredados, y también va a colaborar para que los grupos tengan una alta efectividad y rendimiento, ¿no? Este facilitador entonces tiene que tener la capacidad de interpretar la diversidad de ideas, pero a su vez necesita que tenga una capacidad de integración, de síntesis, de presentarlo en un lenguaje más sencillo. Yo les diré entonces como facilitador, entonces de lo que ustedes están diciendo tenemos esta situación, ¿es correcto? Entonces la gente me dirá sí o me dirá no, te faltó esto, etc. Y vamos haciendo esta síntesis y esta retroalimentación para estar seguro que lo que estamos registrando corresponde a lo que el grupo está opinando, a lo que está pensando, ¿no? Entonces, a través de las preguntas, como yo estaba señalando anteriormente, el trabajo del facilitador ayuda a que, digamos, podamos esperar otras dimensiones, porque muchas veces no nos queremos hacer la pregunta, ¿no? Entonces el facilitador hace una pregunta pertinente o impertinente en el buen sentido de la palabra, que ayude, digamos, a ver las otras cosas, ¿no? Puede ser, solamente esto es una manera muy grosera, digamos, de graficar, ¿no? Puede ser que digamos, bueno, pues secamos el río, ¿no? Nos está obstaculizando para la carretera, por decir, que de repente es una barbaridad lo que digo, pero solamente para efectos del ejemplo, ¿no? Bueno, sequemos el río, ¿no? Pero resulta pues que no es pertinente secar el río, esa no es la mejor solución. Entonces el facilitador no le va a decir, ustedes están haciendo mal, les va a decir, ¿cuál sería el impacto de secar el río? ¿Qué pasaría si se secaría el río? ¿Ha habido otras experiencias? Entonces les ayuda a reflexionar, ¿no? Para que la gente pueda tomar una decisión sensata, ¿no? Por eso es que tenemos que ayudar a que las decisiones que se tomen sean consistentes y responsables, ¿no? Entonces estamos hablando que el facilitador no es el héroe, no es la persona central, ¿no? El facilitador no puede ser una persona narcisista, digamos, ególatra, no tiene sentido ahí, porque en realidad el trabajo del facilitador es ayudar a que el grupo brille, ¿no? Un facilitador participa con los organizadores, en este caso la comunidad, todo el diseño de cómo va a ser el proceso, definir claramente los objetivos, la forma como se va a trabajar, los recursos que se van a desplegar, etcétera, etcétera, ¿no? Para hacer todo esto, pues el facilitador requiere tener una preparación, ¿no? Hay teorías, enfoques, principios, etcétera, ¿no? Una función interesante del facilitador también tiene que ver con el buen uso del tiempo, porque no solamente se trata de que dijimos 2 horas y se hacen 2 horas, sino que nos organizamos para que el discurso, la reflexión y la propuesta se pueda lograr en el tiempo apropiado. Ahora bien, yo dije 2 horas, pero dependiendo de cada contexto, pues será 3 horas, 4 horas, 5 horas, etcétera, ¿no? Pero como les decía, entre 2 a 3 horas es un tiempo promedio para aplicar una herramienta, ¿no? Este facilitador entonces ayuda a que haya este ambiente agradable, ameno y de respeto entre todos los participantes. Ahora, con relación al facilitador del diálogo,
digamos, específicamente ya pensando en el tema del diálogo, un facilitador de diálogo es aquella persona que promueve el acercamiento entre las partes, genera estos puentes de comunicación, ambientes de confianza, respeto a la diversidad, y que se cuiden las relaciones, que se favorezca la construcción de caminos compartidos, un buen entendimiento, el interaprendizaje y finalmente los procesos de transformación, ¿no? En tal sentido, los facilitadores del diálogo no reemplazan a las partes, por eso les decía, el facilitador no es la estrella, no es el héroe, no son jueces ni fiscales, no toman decisiones por las partes y no dan soluciones. Lo que hace el facilitador es ayudar a que el grupo reflexione, proponga, y el facilitador puede ayudar a dar consistencia con las preguntas, pero finalmente lo que interesa es ese diálogo, pero un diálogo también, digamos, no solamente por una posición basista en el sentido de descansar solo en la base, para decir que lo que dice el pueblo eso es lo que se tiene que hacer, no, sino que les ayuda a reflexionar. En tal sentido, entonces, les ayuda a que tengan, digamos, en cuenta cuáles son los impactos, cuáles son, digamos, los efectos o impactos de su decisión. Por lo tanto, les va a ayudar también a que tengan decisiones más consistentes y responsables. Para ir terminando entonces y redondeando lo que hemos hablado, con relación a la siembra y cosecha de agua, podría señalar que hay herramientas específicas como el CBCA, que es una herramienta que mide las capacidades de adaptación de las comunidades al cambio climático, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto es totalmente aplicado para enfrentar temas de cambio climático y para abordar la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, es totalmente válido. El proceso biofísico, digamos, de la flora, la fauna del agua, los suelos, está estrechamente relacionado con los procesos sociales. Es más, ¿no? Por eso que se habla de socioecosistemas. Y el diálogo, la comunicación, digamos, es como como el sistema circulatorio para que todo eso tenga un buen metabolismo, una buena salud, ¿no? Entonces yo espero que con estos elementos ustedes tengan más criterios, tanto para la aplicación de las herramientas, la comunicación intercultural y lo que significa la facilitación. Un gran reto para contribuir, repito, a los procesos de hacer frente al cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos. Les agradezco y tendremos la oportunidad entonces de poder dialogar y profundizar estos valiosos puntos. Muchas gracias.